Buenas tardes. A ver, ya entramos. Ya está. Buenas tardes de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 4, que es tema de lógica y epistemología. Tema de lógica y epistemología. Voy a abrir el archivo primero, ¿no? Ya, aquí está. El chat. Voy a abrir el archivo. Ya, vamos a ver, ¿ya? Si no se puede partir. Ya, ya está. Vamos a ver entonces el tema de lógica y epistemología. Eh, bueno, en torno a la lógica hay dos aspectos básicos. El primero es que es una ciencia formal y lo segundo es que esta ciencia formal está relacionada con el estudio de los razonamientos, ¿no? De los razonamientos. Ahora, otros definen a la lógica como el estudio de los métodos de razonamiento, ¿no? Ya también, por ejemplo, cuando por ahí se aplica, no sé, el álgebra de Boole para estudiar el silogismo, ya un método de estudio, ¿no? También. Otros simplemente se refieren a la lógica como la ciencia formal que estudia cómo a partir de unas premisas se deriva una conclusión, ¿no? Es que básicamente es lo que ocurre en los argumentos o las argumentaciones lógicas. ¿Ya? Entonces, esos dos aspectos básicos en torno a la lógica. Es una disciplina y está relacionado con los razonamientos lógicos. Ahora, a la lógica básicamente le interesa la estructura del razonamiento, ¿no? La estructura del razonamiento, la estructura de cómo pensamos. Ahora, hasta otro tema relacionado con la lógica es la argumentación, porque hasta hace relativamente algunas décadas, cuando se decía eh, la palabra argumentación, inmediatamente uno pensaba en argumentación lógica, ¿no? Aunque ahora ya eso está un tanto separado lo que es la argumentación verbal de la argumentación lógica. Sí está relacionado porque lo que subyace a la argumentación verbal es la forma lógica precisamente, ¿no? Y es ese aspecto formal el que precisamente le interesa a la lógica, ¿no? A la lógica. Entonces, la lógica está relacionada con la adecuada estructura del razonamiento, de cómo razonamos, la forma de nuestro pensar, de nuestro razonamiento, ¿no? Ahora, el razonamiento o argumentación más conocido es el silogismo, ¿no? Por ahí me parece que más adelante hay un ejemplo de silogismo, ¿ya? De silogismo. Un silogismo es un razonamiento de dos premisas más una conclusión, ¿no? Más una conclusión. Me parece que luego hay un ejemplo, si no yo lo voy a citar aparte, ¿no? Entonces, tres líneas tiene el silogismo. El silogismo es la forma del razonamiento clásico, ¿no? Que fue ampliamente estudiado por Aristóteles y que sus alumnos recopilaron en un conjunto de textos que se llamó el Organon Aristotélico, ¿no? El Organon Aristotélico. Contiene todos los trabajos de lógica.
Contiene también el modo como piensa Aristóteles que es la ciencia. Para Aristóteles la ciencia básicamente es deductiva, o sea, tiene un método deductivista. Y lo que subyace a ese método deductivista es un silogismo, ¿no? Es un silogismo. Pensamos silogísticamente. Esa idea de la deducción lo va a tomar de las matemáticas, de la geometría clásica, de la geometría de Euclides. De ahí lo va a tomar Aristóteles. Entonces, ve que Euclides constituye una ciencia organizada, ¿no? Con axiomas, ¿no? Con cláusulas, y bueno, naturalmente es enteramente, esencialmente las matemáticas, sobre todo las clásicas, son deductivas. Ahora sí se habla de cierto tipo de inducción en las matemáticas, pero es otro tema, ¿no? Es otro tema. El asunto es que, dijo, en matemáticas hay deducción y hay deducción en toda la ciencia, ¿no? Toda la ciencia. La biología, la física, que también fueron aspectos estudiados por Aristóteles, ¿no? Por Aristóteles. Ahora, dijimos, por ejemplo, en el caso del silogismo, que un silogismo tiene dos premisas y una conclusión, que en realidad es otra premisa más, ¿no? Es una premisa concluyente. Bueno, simplemente una proposición es un enunciado, pues, ¿no? Que es verdadero o es falso, ¿no? Que es verdadero o es falso, ¿no? Como cuando yo digo, por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿no? Todos los hombres son mortales. Ya de eso decimos que es verdadero, ¿no? Que es verdadero, ¿no? Que es verdadero. Ahora, esa lógica clásica no era la única, la lógica del silogismo. Había lógica de proposiciones, pero que va a caer en el olvido, ¿no? Hasta fines de la Edad Media, que por ahí algunos nombres, como el de Ramón Lulio, ¿no? Van a estudiar la lógica de proposiciones. En la antigüedad, bueno, por ejemplo, los estoicos estudiaban las proposiciones. Hacían una lógica proposicional, con enunciados, ¿no? Con enunciados. En la Edad Media se va a ir formalizando poco a poco el estudio de la lógica. Ya para el inicio del mundo moderno hay la idea de matematizar o hacer muy simbólica la lógica. En ese aspecto, uno de los primeros nombres que sobresalen ahí es el de Leibniz, ¿no? El coautor del cálculo junto coinventor del cálculo junto con Newton, ¿ya? Junto con Newton. A él le interesaba simbolizar, simbolizar la lógica, matematizar la lógica. Por eso es que algunos lo consideran por ahí el padre, ¿no? O el iniciador de la lógica matemática. Para otros, el verdadero padre de la lógica matemática es Gottlob Frege, ¿no? Que es un autor más cercano a nosotros en el tiempo, ¿no? Siglo XX. El gran proyecto de Gottlob Frege fue simbolizar la lógica, perdón, simbolizar las matemáticas. Quería expresar las matemáticas en lenguaje lógico, ¿no? En lo que vino a llamarse conceptografía, ¿no? Conceptografía. ¿Ya? La conceptografía fue su gran proyecto, ¿no? Simbolizar las matemáticas, para lo cual va a definir conceptos, va a establecer definiciones, ¿no? Va a definir qué cosa es una variable, una constante, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a pasar con Frege, ¿no? Ya. Y antes de Frege, otros nombres, por ejemplo, están eh, Ben Euler, Bull, ¿no? George Bull, por ejemplo. Por ejemplo, el álgebra llamado álgebra de Bull se aplicó al análisis de silogismos, ¿no? De silogismos. En la Edad Media aparecieron decenas de formas silogísticas, pero aplicando métodos modernos como el álgebra de Bull o los diagramas de Venn en conjunto, decenas de esos silogismos fueron cayendo, ¿no? Hasta que han quedado unos 14 o menos de 14 silogismos válidos actualmente, ¿no?
¿ya? Silogismos que se aceptan actualmente son menos de 14 o 14, de las decenas de formas que habían. Ya más cercano a nosotros está, por ejemplo, el nombre de Shannon, que habla sobre la relación entre los circuitos lógicos que hay en los ordenadores, ¿no? Y el razonamiento binario, ¿no? El de verdaderos o falsos, o unos y ceros, que también se usa, ¿no? El uno como verdadero y el cero como falso, ¿no? Ahora, esa relación, no respecto de las computadoras, sino de su propia naturaleza, ya la había referido Leibniz, ¿no? La llamaba lenguaje universal al lenguaje binario. Ahora, las computadoras operan binariamente, o sea, procesan información con solamente dos elementos, ¿no? Bueno, las computadoras normales, ¿no? Las llamadas cuánticas sí operan con más de dos valores, ¿no? Con más de dos valores, pero tienen otros mecanismos distintos, ¿no? A los de los chips, los silicios, ¿no? Es distinto, ya, es distinto. Ya, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ya, bueno, ahí está un ejemplo de silogismo, ¿no? En realidad el silogismo es un ejemplo de razonamiento de argumento lógico, ¿no? Es un razonamiento lógico breve, ¿no? Breve, porque los razonamientos pueden tener varias premisas y conclusión, ¿no? Por eso es que algunos dicen, la lógica es el estudio de cómo a partir de unas premisas aparece una conclusión, ¿no? Así lo definen. No es otro modo de definir la lógica, ¿no? También es válido. Bueno, pues el silogismo es un razonamiento de estructura correcta, aunque hay menos de 14 silogismos válidos, ¿no? Los silogismos tienen varias características, el tema no es el silogismo. Una de esas características es que solamente hay cuatro premisas, ¿no? ¿no? Cuatro premisas que se emplean a la hora de conformar silogismos, ¿no? El universal positivo, ¿no? Que dice todos, ¿no? Todos. Todos los S son P, ya. Con todos empieza. El universal negativo, que empieza con ninguno o ningún es, ¿no? El particular afirmativo, que empieza con algún o alguno es, ¿no? Y el particular negativo, alguno no es, o algún no es, ¿no? Ya, bueno, ahí por ejemplo está un silogismo, ¿no? Que emplea un particular, un universal positivo y un particular negativo, ¿no? Y abajo un particular negativo. Ya. Todos los monos son ágiles, algunos lemures no son monos. En conclusión, algunos lemures no son ágiles. Ya, bueno, esa es la estructura. Se acepta de manera general que el silogismo tiene una estructura correcta. Em, Hay falacias, ¿no? En lo que se falacias llamadas formales en silogismo. El más conocido por ahí es el de los cuatro términos, ¿no? Esa es otra regla, ¿no? En un silogismo solamente hay tres términos. Un silogismo bien hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí los términos son monos, ágiles y lemures. O sea, solamente hay tres conjuntos o tres elementos, tres términos. Cuando aparece un cuarto término, el silogismo está mal. Le llaman la falacia de los cuatro términos, ¿no? Por ejemplo. Ah, pues es una falacia formal, ¿no? Que tampoco es el tema. Lo que vamos a ver más adelante son falacias no formales o falacias en el lenguaje natural, articulado, verbal, el que estoy usando ahora, el que usamos a diario, ¿no? ¿Ya? El que usamos a diario. Bueno, ahí está, a modo de ejemplo, ¿no? Ahora, Aristóteles también habló del silogismo corto, ¿no? Silogismo truncado, algunos lo llaman entimema, ¿no? En este tipo de razonamientos cortos, tienen una premisa y la conclusión de inmediato, ¿no? Como cuando yo digo, Juan le pegó a un perro, en conclusión, por lo tanto, Juan es malo. Hay una premisa escondida, ¿no? En este caso vendría a ser los que pegan animales son malos, pues, ¿ya? No se menciona, ya. No se menciona, ¿no? Ese tipo de razonamientos les llaman silogismo truncado, corto o cortado o entimema simplemente, ¿no? Ya, pero bueno, ya vamos a pasar a lo siguiente. Ya, vamos a revisar dos conceptos, el concepto de verdad y el concepto de validez.
El concepto de verdad es un concepto de semántica. Bueno, donde ven la palabra semántica es significado, significa, ¿no? Estudio del significado. ¿Ya? Estudio del significado. A la palabra, por ejemplo, se le dice semema en el sentido de que tiene un significado la palabra, ¿no? De repente la palabra, bueno, la palabra árbol significa vegetal, pues, ¿no? Y otras cosas más, por ejemplo. Ya, en este caso es un concepto de significado o semántica, pero de los enunciados o proposiciones. Claro, ¿qué significado tiene un enunciado o una proposición? ¿Qué significado tiene? Solamente puede tener el significado de verdadero o falso. No, no tiene otro significado. Los que mejor definen este concepto de verdad son los analíticos, en particular Wittgenstein. Y a partir de Wittgenstein otros, ¿no? Pero empezando por Wittgenstein. Se dice que un enunciado es verdadero si se corresponde con la realidad o con la imagen de la realidad, ¿no? La imagen de la realidad, ¿no? Esto por un lado tenemos las palabras, ¿no? La Tierra es un planeta, y al otro lado tenemos la imagen de la Tierra, ¿no? Lo que en el Tractatus decía Bild, o en la versión inglesa es picture, dice, ¿no? Picture, ya. Eh, Eso es una relación de isomorfismo. Iso igual morfismo, forma, ¿no? Igual forma, ¿no? Igual, nada más, es como un espejo, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Hay un libro que alude a eso, ¿no? El espejo de la realidad de Rorty, ¿no? Es como un espejo, nada más que en un lado están las palabras, en el otro lado está la imagen. La imagen. Cuando hay esa correspondencia, ¿no? Entre ese enunciado y la imagen natural, bueno, decimos que es verdadero, ¿no? Verdadero. Ahora, Wittgenstein daba condiciones mínimas, pues. La condición primera era que tuvieran dos elementos, ¿no? Dos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo la Tierra es un planeta, los elementos son Tierra y planeta, ¿no? En el caso de la Universidad San Marcos, es la universidad más antigua del Perú. Bueno, ahí hay dos elementos, ¿no? La Universidad San Marcos y el conjunto de universidades antiguas, ¿no? Universidades antiguas en el Perú, ¿no? Antiguas. Universidad más antigua, bueno. Ya, ¿existen en el mundo natural esos elementos? Sí. Claro, aquí los elementos, los dos elementos citados, tienen que existir necesariamente en el mundo natural, porque lo que dice en el Tractatus, que es donde desarrolla el tema, se habla de significado natural. Entonces, en principio, los elementos existen en el mundo natural, ¿no? Si yo digo la Tierra es un planeta, la Tierra existe, los planetas también, ¿no? Entonces, puedo establecer una relación y decir, tiene significado. Y claro, su significado es de verdadero. Si yo hubiese dicho la Tierra es un satélite natural, la Tierra existe, los satélites naturales también, ¿no? Tiene significado, sí, pero es de falsedad, ¿no? Es falso. Entonces, los enunciados, las proposiciones, pueden tener significado de verdadero o falso. Ahora, en caso contrario, decía Wittgenstein, cuando los elementos dentro del enunciado son metafísicos, bueno, ahí sí, como no tienen correspondiente natural, carecen de significado natural. Esto es que no puedo decir yo que sean verdaderos o falsos, ¿no? Simplemente no se puede expresar nada de eso. O sea, simplemente no tiene significado natural. Ya, entonces, la verdad es una propiedad semántico del significado de los enunciados. Uno. Ahora, el concepto de validez es un concepto de sintaxis, pero sintaxis lógica o formal. Claro, en el lenguaje natural también se habla de sintaxis cuando se habla de la oración. Sintaxis quiere decir simplemente orden adecuado. Cuando yo digo la sintaxis natural, o sea, la sintaxis de la oración, el orden adecuado que es sujeto, verbo, complementos, ¿no? Complementos. ¿Ya? La diversa cantidad de complementos. Al menos en castellano es así, ¿no? Juan compró una manzana.
Juan compró una manzana para su papá, ¿no? Ese es el orden natural, ¿no? La sintaxis natural. Esa es la sintaxis naturales. Aquí se está hablando de la sintaxis formal, la sintaxis lógica, o sea, el correcto orden en un razonamiento formal. Ahora, se considera, por regla general, en lógica hay varias formas de razonamientos hartamente estudiados que se considera, bueno, que tienen una estructura correcta, por lo tanto, tienen una estructura válida, porque la validez es una propiedad de la estructura correcta de los razonamientos formales. O sea, si algo tiene una correcta estructura formal, lógica, eso es válido, o sea, tiene validez. ¿Ya? Entonces, la correcta sintaxis de la estructura, de eso decimos que es válido, que es válido. Ahora, en este caso no interesa el significado, solamente interesa, la estructura correcta, ¿no? Aquí el significado de las variables de P o Q puede ser diverso, ¿no? O R puede ser diverso, así como también el significado de todo el razonamiento puede ser diverso, ¿no? Puede ser diverso. Ya, por ejemplo, si yo digo, bueno, ahí está, el modus ponens, ¿no? P entonces Q y P concluyo, por lo tanto, en Q. Ya, pongámosle significado, por ejemplo, ¿no? Em, Pongamos que P entonces Q, ya. Si Juan sale temprano de su casa, o sea, Juan sale temprano de su casa, P, entonces llegará temprano al colegio, ¿no? O sea, P entonces Q, ¿no? Si Juan sale temprano, entonces llegará temprano al colegio. P, Juan salió temprano de su casa. Por lo tanto, ¿qué cosa concluyo? Que Juan llegará temprano al colegio. Otro ejemplo. Si María compra un boleto para Europa, entonces María viajará a Europa. P. María compró un boleto para Europa, ¿no? Para viajar a Europa. Por lo tanto, yo concluyo que María viajará a Europa, ¿no? María viajará a Europa. Ya, aquí no interesa el significado, pues. No interesa el significado. Ya, no interesa el significado. Lo mismo pasa con el silogismo, pues. Lo mismo pasa con el silogismo. Juan estudia o Juan trabaja. Juan no estudia, por lo tanto yo concluyo que Juan trabajará, pues, ¿no? ¿No? Juan trabajará. Silogismo. Ya, entonces, esta forma de estructuras son hartamente conocidas, o sea, sabemos que son correctas, todas las tautologías, ¿no? Normalmente aquí ponen esta parte, este tipo de ejemplo, ¿no? Razonamientos correctamente estructurados, o sea, razonamientos válidos. La validez es una propiedad sintáctica de la correcta estructura de los razonamientos. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Falacias. Em, Ahora, hay dos tipos de falacias, hemos dicho, ¿no? Las falacias formales o lógicas, ¿no? Que no es el tema, ¿no? No es el tema. Les puse un ejemplo de falacia de los cuatro términos, ¿no? En el silogismo normalmente hay tres conjuntos, tres términos. Cuando aparece uno cuarto, es una falacia de los cuatro términos. Pero es una falacia formal. Aquí vamos a hablar simplemente de falacias en el lenguaje natural, ¿no? O sea, el lenguaje que usamos diario, pues el lenguaje verbal, ¿no? El lenguaje verbal, ¿no? El lenguaje verbal. Primero tenemos las llamadas falacias de atingencia. Una atingencia quiere decir una inconexión. A no se conecta con B. Sin embargo, uno puede pensar que sí hay conexión entre esas dos partes A y B, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, los candidatos políticos dicen, ¿no? Candidato dice, si votas por mí, yo gano, entonces haré un gran hospital cerca de tu casa, o al frente de tu casa. Ya, ya ahí está, ¿no? Entonces, A, entonces B. Gano,
luego tendrás una obra frente a tu casa. Gana, pero no hace la obra. No hace la obra, ¿por qué? Porque no hay una conexión entre ganar y hacer la obra. Las obras públicas, en principio, dependen de presupuestos, ¿no? Del Estado. O sea, no es un dinero del que está haciendo campaña, pues. No es que el que hace campaña puede tocar o disponer el del dinero, ¿no? Aunque normalmente eso hacen, ¿no? Algunos, pues, pero eso es robar ya, ¿no? Pero es otro tema ya. Entonces, no había una conexión entre el ofrecimiento y el hacer la obra. O sea, había una contingencia. ¿No? El alcalde dijo, San Juan de Lurigancho, votas por mí, voy a hacer una playa en tu distrito, ¿no? Lo único que trajo fue arena y lo puso bordeando en la piscina, pues, ¿no? Que hay en un parque zonal ahí, Huiracocha. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no depende de si gane o no gane, depende del dinero en principio, ¿no? Para obras públicas. Y entonces hay una tingencia, hay una desconexión ahí entre dos partes. Ahora, aquí tenemos algunos casos de falacia de atingencia. Primero el ad baculum. El báculo es un palo grande, simboliza la amenaza, el uso de la fuerza, ¿no? ¿No? Y sobre la amenaza hay varias formas, ¿no? Hay varias formas. Hay más de una forma de amenazar. Unos amenazan veladamente, otros por ahí directamente, ¿no? Ahora, en esta parte de las falacias, ¿no? Se recomienda que lean el capítulo de falacias no formales, ¿ah? O sea, falacias en el lenguaje natural de copy. En internet van a encontrar, pues, el libro de lógica de copy en PDF, ¿no? En varias ediciones yo lo he visto circulando. Ponen PDF, el libro de lógica de copy, y aparece ahí. Ya, por ahí pueden leer simplemente la parte de las falacias, ¿no? Las llamadas de atingencia y las otras que son de ambigüedad, que las vamos a ver luego. Ya, o sea, son falacias en el lenguaje verbal, pues, en el lenguaje que usamos diariamente. Ya, en el caso del adbáculo, el más típico es cuando un policía, ¿no? Detiene a alguien que está conduciendo mal y le dice, ¿no? Usted está conduciendo mal. La próxima te quitaré la brevet, el permiso para conducir. No hay una relación entre conducir mal y quitar la brevet. Quitar la brevet es una amenaza. ¿Qué cosas tiene relación entre con conducir mal, provocar un accidente, ¿no? Si le dice, estás conduciendo mal, debes conducir mejor, de lo contrario, no, vas a provocar un accidente. Ya, eso sí tiene relación. Pero lo otro es una amenaza, pues, es un ad baculum, ya, es una amenaza. Luego tenemos el ad hominem, ¿no? El ad hominem contra el hombre, ¿no? Contra el hombre. Es un caso acusativo, ahí está contra el hombre, literalmente. En este caso, yo ataco a una persona y no a sus argumentos, no, no a lo que dice, no a lo que sostiene, sino me voy de frente a atacarlo a él. Se ve bastante, por ejemplo, en el Congreso, pues, ¿no? En el canal del Congreso se ve a cada rato, ¿no? Y se ponen todo tipo de insultos, ¿no? Por ahí a uno de la lista le dijeron hasta perro de chacra ahí en el Congreso, ¿no? Ya. Claro, pero ahí no se están atacando los argumentos del otro, sino de frente se están yendo al insulto, ¿no? Atacar a la persona. Ese es el típico ad hominem contra el hombre. Luego tenemos la de ignorantiam, el ignorantiam. em, la de ignorantiam. En caso de la ignorantiam, la mayoría son creencias y por lo general son creencias populares. No siempre, por ahí deben haber casos que no sean creencias conocidas o no sean propiamente creencias, pero por lo general ocurre que con las creencias no se pueden probar lo contrario, o sea, no se puede demostrar lo contrario. Claro, en este caso de falacias, tú no me demuestras lo contrario, por lo tanto yo estoy en lo cierto, ¿no? Cuando yo digo, en la casa Matusita deben haber fantasmas, hasta ahora nadie ha probado lo contrario, dice, ¿no? Ese es el típico ad ignorantia, algo que no se puede demostrar, ¿no? No puedes demostrar lo contrario, por lo tanto es cierto, dice, es cierto. ¿Ya? El típico ad ignorantiam. Luego está el ad misericordiam, eh, a la piedad, pues a la misericordia. En este caso simplemente es apelar a la piedad.
Es un recurso muy usado en el ámbito del derecho, ¿no? Por ahí para atenuar la pena, ¿no? Mi defendido robó porque tenía un familiar enfermo, ¿no? En realidad simplemente se está buscando apelar a la misericordia, pues, ¿no? Para bajar la pena por ahí, ¿no? Es un recurso muy usado por los abogados, abogados sobre todo, ¿no? Em, Pobrecito Fujimori, está muy enfermo, ¿no? Hay que liberarlo. Ese típico ad misericordia, pues, ¿no? Sabe que está muy bien, estaba muy bien atendido y con médicos, ¿no? Lo más avanzado en medicina y ni siquiera era cárcel eso, pues, ¿no? Pero bueno. Y el ad populum, el peplo era la túnica del ciudadano romano, ¿no? Peplum, peplum, ¿no? De ahí viene la palabra pueblo, pues, la palabra pueblo, ¿no? Entonces, en el ad populum se apela al gusto popular para hacer valer un argumento, ¿no? O sea, es lo que la gente quiere oír, pues, ¿no? Lo que la gente quiere escuchar. Por lo general, en el 90% de los casos se ven los comerciales, pero también en los ofrecimientos políticos, ¿no? Como pusimos en el ejemplo del comienzo, ¿no? O el caso mismo, pues, del alcalde ahí, ¿no? El gordito este que le llaman de otra forma, ¿ya? Ya, ese ofrecimiento, pues, ¿no? Es popular, populismo, ¿ya? Apelar al gusto popular, ¿no? Al gusto popular. Se ve más en los comerciales, ¿no? Ve en televisión los comerciales, por ejemplo, de perfumes, ¿no? Entonces, claro. No quiere decir que el producto no tenga las bondades, ¿no? Por ahí sí los tienen, pero lo otro, la exageración, ¿no? El llamar ¿no? Lo que tú quieres ver para que te vendan algo, eso es un ad populum, ¿ya? Ad populum. Claro, eso de la tierra plana es, claro, es un ad populum en una parte, pero antiguamente era una creencia, ¿no? Eh, es un ad populum porque a mucha gente le gusta oír, ¿no? Eso, por lo tanto, acepta ese tipo de planteamientos, ¿no? Ese tipo de planteamientos. Hace más de 4000 años, sí, pues en Grecia también había esa creencia de que, creencia ahí, ¿no? Creencia, ¿no? Claro, en ese caso sí es un ad ignorantiam, pero hace 4000 años. Había la creencia de que era plana, pues. Claro que en esa época no había la geometría, no existía la geometría de Euclides, no existía la geometría de Euclides. Con la geometría de Euclides, ¿no? Apareció, ¿no? La teoría de Ptolomeo y otras teorías referentes a la Tierra, bueno, que son redondas, ¿no? La única forma consistente en el espacio es la redondez, la esfericidad. Las geometrías no clásicas le dan más consistencia a eso, porque las geometrías no clásicas tienen en consideración la masa. Hablan de tensión, por ejemplo, ¿no? Hay diversas teorías sobre la tensión de los cuerpos esféricos, de sus masas, en torno a un punto central, ¿no? Y claro, bastante de eso va a tomar Einstein para hablar sobre cómo cuanto más masa tiene un cuerpo, altera más el espacio-tiempo, ¿no? Ya, pero ese es otro tema, ¿no? Bueno, aquí es algo que mucha gente quiere oír, pues, ¿no? El terraplanismo y bueno, pues, ¿no? Gusto popular, ¿no? El gusto popular. Vamos a pasar a lo siguiente. Hay otro que por ahí se menciona que es el Adverecundian. En el Adverecundian, ¿no? Adverecundian, Verecundian con V, ¿no? Una persona importante sostiene algo y yo lo reafirmo, ¿no? Yo lo reafirmo, ¿no? Alguien dice, pues Mario Vargas Llosa dice, em, la política económica neoliberal es muy buena, ¿no? Entonces, yo digo, la política económica neoliberal es muy buena porque la defiende Mario Vargas Llosa. Ya, mi afirmación es un típico adverecundiam, un argumentum adverecundiam. Simplemente estoy reafirmando lo del otro. O cuando yo dijera, eso es bueno porque lo sostiene Juanito, el mejor de la clase. Simplemente ahí estoy reafirmando lo de otro, ¿no? Es el típico adverecundiam. Vamos a pasar. Bueno, estas falacias entonces son de inconexión, ¿no? Después hay un conjunto de falacias que se les llama falacias de ambigüedad.
Ya, falacia de ambigüedad. Falacia de ambigüedad. Había una falacia más, no sé si lo he puesto por ahí. Lo tengo por ahí. Bueno, en el caso de las falacias de ambigüedad, en el caso de la falacia de ambigüedad, simplemente es mal uso del lenguaje. Mal uso del lenguaje. Cuando se usa mal el lenguaje y esto genera confusión, se produce una falacia por ambigüedad. Ya, por ambigüedad. Por ambigüedad. Em, bueno, en el caso de la anfibología, bueno, no sé si este ejemplo sea claro. Tenía otro ejemplo, no sé dónde lo he puesto. Un tiro de copy. Cambio. Ya, en el caso de la falacia de ambigüedad es por el mal uso del lenguaje. A ver si busco ahorita un ratito un ejemplo. Por ahí. A ver. Se redujo. Se redujo. Se redujo. Ya, ya, yo tengo otro ejemplo aquí. Em, ya, no han mencionado por aquí el equívoco, ¿no? Claro, el equívoco es lo que no han puesto. Ya, primero lo que está aquí. En el caso de anfibología, simplemente es cuando una oración está mal construida. Ya, una oración mal construida produce una confusión, o sea, produce una ambigüedad, ya, una falacia por anfibología. Una oración mal hecha, un enunciado mal construido, ¿no? Bueno, el de ahí es un ejemplo, pero me parece que en la separata hay un ejemplo del coche. En el caso del coche, no se sabe si el coche es de una persona o de otra, pues, ¿no? Esa es la confusión que se genera porque la oración está mal hecha. Cuando hay ese tipo de confusiones por oración mal construida, se le llama falacia de anfibología. O si yo dijera, ¿no? Ayer se perdió, anoche se perdió el perro de Juan. No se sabe si perro se refiere a Juan o es un sustantivo aparte. Es porque la oración está mal construida. Entonces, en caso de anfibología, las oraciones están mal construidas y no se entienden, pues, ¿no? Ahí se dice que hay confusión, hay anfibología. Es una falacia de ambigüedad. Ese es un caso. Ahora, en el otro caso del equívoco, que de repente se mencione cuando se hable de argumentación, en el caso de la argumentación, ¿no? Que es un tema que se relaciona también con lógica, ¿no? La lógica es una disciplina auxiliar tanto de la epistemología como de la argumentación, de las dos en realidad. Es la falacia del equívoco, ¿no? La falacia, en el equívoco simplemente se usan palabras que tienen más de un significado y eso genera confusión, ambigüedad, o sea, una falacia llamada equívoco, ¿no? Que está ahí, algunos materiales antiguos, ¿no? Equívoco. Palabra con más de un significado, más de un significado. ¿Ya? En el caso de anfibología, como ya hemos dicho, simplemente es oración mal hecha, mal construida, ¿no? Mal construida. Ahora, en el caso del énfasis, enfatizar es resaltar. Si se resalta algo y el hecho de resaltar algo
genera confusión, decimos que se produce una falacia por énfasis. Ahora, se puede enfatizar de manera oral, ¿no? De manera oral, pero por lo general el énfasis es mayormente escrito. En realidad hay las dos formas, pues, ¿no? Las dos formas hay. Como cuando yo digo, bueno, en Francia, ¿no? Es muy común en los sitios céntricos hacer desfiles, ¿no? Y también es común las protestas graves, ¿no? Cuando hay protestas en Francia son protestas graves, no solamente a nivel de ciudadanos, ¿no? Por ahí también protestas de trabajadores. Son los inventores del sabotaje, o sea, destruir cosas de la fábrica, ¿no? El famoso sabotaje. Y cuando hacen protesta en Francia, destrozan todo, pues, ¿no? Pero nunca hay un muerto ahí, ¿no? Nunca hay un muerto, ¿no? Acá, cuando hubo protestas, ¿no? En la puerta, no importa si es menor de edad, ¿no? Gente desarmada, ¿no? ¿Ya? Y con municiones prohibidas según las autopsias, ¿no? Bueno, ahí están las autopsias, ¿no? Una, desaparecen las pruebas de las autopsias, o la presidenta sale del país, pues, ¿no? Algo va a pasar cuando termine el gobierno. Ya, entonces, alguien en París dice revolución, ¿no? En una calle céntrica. ¿Ya? Revolución, dicen. O sea, tú eres francés viviendo ahí, puedes pensar que hay alguna manifestación ahí, alguna agitación, ¿no? Y después aclara, es la semana de la moda, dice. Ya, claro. De entrada pensabas que era una agitación, pero simplemente es un evento, ¿no? Un evento que se va a realizar por ahí. Ya, entonces se ha enfatizado un término, se ha enfatizado algo y eso ha generado una confusión de entrada. Esa confusión, esa ambigüedad se llama falacia por énfasis. Ahora, se ve más a nivel escrito, ¿no? Porque se resaltan las palabras, las proposiciones o oraciones incluso, con mayúsculas, con letra en negrita, en cursiva, en versalita, etcétera. ¿Dónde normalmente se encuentran ejemplos de énfasis? En los periódicos, ¿no? En los tabloides sobre todo, ¿no? Esos periódicos que son amarillistas, ¿no? Que exageran las cosas en muchas ocasiones. Bueno, ponen por ahí en letras grandes, por ejemplo, John Travolta ladrón, ¿no? Y en letras más chiquitas, ya que han llamado tu atención, dice, el actor y bailarín americano hará de ladrón en una película, dice. Ya, pero tú pensabas otra cosa viendo el asunto de entrada, ¿no? Ya, ahí se ve la falacia por énfasis. Se ve bastante en los periódicos, ¿no? Tratan de llamar la atención, sobre todo en los periódicos que son llamados tabloides, ya tabloides. Ya, entonces, la anfibología es oración mal hecha, el énfasis es confusión por resaltar, ¿no? Resaltando algo, poniendo atención a algo que se resalta, y el equívoco, una palabra que tiene más de un significado. Genera confusión, genera equívoco, ¿no? Equívoco, ya no lo han puesto. Por ahí en el libro de copy aparecen unas más, ¿no? Ya, unas más, ¿no? Pueden revisarlas ahí, ¿no? En internet están, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Ya, vamos a ver ahora algo sobre epistemología. ¿Ya? Epistemología. eh, Epistemología. Ahora, el término es muy antiguo, el término es griego, ¿no? Pero la epistemología como disciplina filosófica es de fines del siglo XIX, desde fines del siglo XIX más o menos. Sus antecedentes sí son muy antiguos, pero la epistemología tal y como se le conoce es relativamente muy reciente. Bueno, episteme significa ciencia y logos estudio, teoría. Episteme. ¿Ya? Los griegos ya usan el término, pues por ejemplo Platón habla de ciencia, ¿no? De episteme. Nada más que para Platón ciencia es estudio de las ideas, ¿no? De las ideas. Y de eso trata el Parménides, que es el diálogo por ahí un poquito más enigmático de Platón, ¿no? Parménides. Bueno, ahí habla sobre la ciencia. Ciencia sobre las ideas, el bien, la justicia, lo bello, los números, las figuras geométricas. Sobre eso trata la ciencia para Platón.
Y entonces es una disciplina que aborda diversos temas relacionados con la ciencia, pues. ¿Cuáles son los fundamentos de la ciencia? ¿Qué estructura tiene la ciencia? Bueno, la ciencia tiene una estructura de conocimientos organizados, le llaman sistema de conocimientos a la ciencia, el llamado método científico, ¿no? Que hay un tema largo. Aristóteles decía que el método es deductivo, ¿no? Eso pasa a la Edad Media. En el siglo XVI, Bacon va a decir que el método de la ciencia es inductivo, ¿no? Lo deductivo es de lo general a lo particular, perdón, de lo general, claro, a los casos particulares, la deducción. En cambio, en la inducción, lo que se reclamaba era que se estudian casos particulares y se arriba a una ley general, ¿no? El calor dilata el cobre, el calor dilata el hierro, el calor dilata el plomo, y después digo el enunciado inductivo, el calor dilata los metales. Esa es la inducción. Ahora, la idea de la deducción la desarrolla, como dijimos, ¿no? Aristóteles en el organon aristotélico. En cambio, la idea de la inducción aparece en el nuevo organon, ¿no? De Francis Bacon, Novo Organum. Claro, es una oposición al pensamiento aristotélico. La inducción como método va a ser una idea por poco más de 400 años también, hasta comienzo del siglo XX, ¿no? Los neoempiristas, ¿no? Del Círculo de Viena van a heredar esa concepción, la van a aceptar, la van a aceptar. Eh, y la van a asociar al llamado verificacionismo, ¿no? De que vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué cosa es el conocimiento científico? ¿Bajo qué condiciones se da? Bueno, ahora, sobre todo por los textos de Popper en la lógica de la investigación, ahí se plantea básicamente que el método tiene cuatro pasos, ¿no? Bueno, Popper se refiere a tres, ¿no? El otro ya se deduce, el análisis de datos. Pero el primero, el problema, observación de la realidad y problema, eso ya lo plantea Bacon. ¿Ya? Cazar problemas, decía en la realidad. Ya, de eso del método se va a hablar luego también, ¿no? La ciencia. Bueno, y la ciencia, como hemos dicho, es un sistema de conocimientos. Bueno, ahí está, ¿no? Con conocimientos ordenados. Es un sistema de conocimientos acerca de la realidad, de la naturaleza o del universo. Ya, eso viene a ser la ciencia. Eso viene a ser la ciencia. Ahora, ¿qué cosa es el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico en general se dice se obtiene es aquel que obtenido mediante el método científico. Es un concepto muy general, muy actual también. ¿Qué características tiene la ciencia o el conocimiento científico? Ya que los conocimientos no son parte de la ciencia. Primero se dice que el conocimiento científico es objetivo, ya que cada ciencia tiene un propio objeto de estudio, ¿no? Tiene objetos de estudio, ¿no? Por ejemplo, la biología estudia los seres vivos y también aquellos procesos naturales, como la circulación de la sangre, la respiración celular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada ciencia tiene un objeto de estudio. Ahora, esa característica de objetividad está relacionada con la característica de regionalidad. Cada ciencia, los conocimientos de cada ciencia existen en una región del conocimiento específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, ¿no? De los objetos de estudio de la biología, están en la región relacionada con la vida, ¿no? Ahí es donde están los árboles, las células, todo lo vivo, ahí está. Ya, es una región, es una región. Por ejemplo, el estudio del movimiento de los cuerpos celestes está en la región de la física, ¿no? De la física. Y así, ¿no? Cada objeto de estudio existe o está en una región determinada del conocimiento. A veces ya no se pone la característica de regionalidad, pero bueno, aquí lo han puesto. Metódico. Metódico viene de método científico, ¿no? Y hemos dicho que, por definición, el conocimiento científico se obtiene mediante el método, que es un conjunto de cuatro pasos, ¿no? Que vamos a ver luego. El conocimiento científico es racional, racional. Cuando un científico expone una teoría nueva, elabora conceptos, argumentaciones, ¿no? De manera ordenada, de manera coherente. Por ejemplo, hasta más o menos siglo XVIII,
todavía era fuerte la teoría del flogisto, ¿no? Según la teoría del flogisto, los cuerpos ardían por la materia que estaba dentro, ¿no? Por una suerte de materia dentro de los cuerpos que combustionaban, ya, que ardían, que ardían. Lavoisier, el padre de la química moderna, va a explicar qué cosa, que los cuerpos arden no por algo que esté dentro, sino por un elemento que está afuera de la materia, o sea, en el aire, ¿no? En el aire. En lo que va a llamar combustión, este elemento no era otra cosa que el oxígeno, pues, ¿no? El oxígeno determina que un cuerpo arda. No solamente determina la combustión, el oxígeno, sino también la respiración en los seres vivos superiores. También necesitan del oxígeno, ¿ya? Del oxígeno. De eso también hablo, ¿no? Ahora, entonces empieza a explicar Lavoisier, pero a la vez que explica, elabora conceptos, argumenta, aporta pruebas, tiene que demostrar, tiene que aportar pruebas, ¿no? Por eso se dice que el conocimiento científico es fundamentado. En el caso de Lavoisier, las pruebas más básicas eran, ¿no? Encender un cuerpo, no sé, un cuerpo que esté untado con un material combustible, ¿no? Una madera, por ejemplo, eh, y simplemente aislarlo con un material resistente, una campana de vidrio fuerte, por ejemplo, y nada más que se acaba el oxígeno y el fuego se extinguía, ¿no? Se extinguía al no haber más oxígeno, ¿no? Que es el mismo principio que se usa para apagar fuego con polvo químico, ¿no? El polvo químico lo que hace es cubrir toda la superficie y ahoga al fuego, ¿no? Ya no puede asimilar oxígeno y se apaga, ¿no? Se apaga. ¿Ya? Entonces, eso de fundamentado está asociado a lo racional, ¿no? Argumentar, explicar, pero también fundamentar, aportar pruebas. Em, Ahora, por ahí no se toca lo de funciones de la ciencia. Yo lo voy a comentar. En Mario Bunge, sobre todo, eh, cuando se habla de clase, se habla de ciencia, se habla en realidad de clase de ciencia, ¿no? Normalmente se hablaban de dos clasificaciones, que no son complejas, ahí las vamos a comentar. La primera clasificación era considerando los objetos de estudio, ¿no? A propósito de la característica de objetivo. ¿No? Los objetos de estudio de la ciencia, claro. En la ciencia hay objetos de estudio de dos tipos. Hay objetos formales, ¿no? Y hay objetos naturales. Hay objetos naturales de estudio, se entiende, ¿no? Objetos formales, bueno, los números, las relaciones lógicas. Ahí se habla de ciencias formales, ¿no? Que simplemente son la lógica y las matemáticas. En cambio, por el otro lado, los objetos de estudio son cosas fácticas, ¿no? Cosas del mundo empírico, las sociedades, ¿no? Los seres vivos, ¿no? Procesos naturales como la respiración, la circulación de la sangre, etcétera. Son objetos fácticos. Y ahí se habla de ciencias fácticas, ¿no? La química, la biología, la física, la sociología, la historia, todas las demás ciencias. Esa es la clasificación más simple, ¿no? La más simple. Y cuando se habla de método científico en estos casos, bueno, en caso de la lógica y las matemáticas, método lógico formal nada más se dice. Y en caso de las ciencias empíricas o fácticas, método científico empírico, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué no llamar simplemente método deductivo, ¿no? En las ciencias formales y método inductivo por ahí en las ciencias fácticas? Porque en realidad, ¿no? Y eso ya es un tema muy actual. eh, También hay inducción en las llamadas ciencias deductivas o ciencias formales. También se emplea la inducción en algunos aspectos, ¿no? Uno. Y en las ciencias fácticas también se emplea la deducción, o sea, se emplea la inducción y la deducción, ¿no? Por eso es más correcto llamar a lo uno método lógico formal y el otro método científico ¿no? Empírico simplemente. Ya entonces, según el objeto de estudio, ahí están esas dos clases. La otra clasificación tomaba en cuenta las funciones de la ciencia. La ciencia tiene
Ya no se pone por sentido general pues, la función de la ciencia, ¿qué cosa hace? La ciencia primero describe la realidad, pues. Describe cómo es el planeta, cómo son las células, ¿no? La ciencia explica, ¿no? Cómo ocurren los hechos, los fenómenos naturales. Y la ciencia predice, ¿no? La ciencia predice, se adelanta a los hechos, ¿no? Dice, va a pasar de aquí a 80 años un cuerpo, un asteroide cerca, ¿ya? Un meteorito, algo cerca. Se adelanta a los hechos, predice. Y la cuarta característica es que la ciencia aplica conocimiento. Ahora, de acuerdo a esas cuatro funciones, pues se hablaba de ciencias teóricas y ciencias aplicadas. Naturalmente, dentro de las ciencias teóricas están las funciones de describir, explicar y predecir. Y naturalmente, las ciencias teóricas lo que básicamente hace es crean conocimiento, crean teoría. Eso es lo que hacen las ciencias teóricas. En cambio, eh, las ciencias aplicadas lo que hacen es emplean o aplican los conocimientos, ¿no? Aplican los conocimientos. Y esto de la aplicación de conocimientos, ¿dónde lo vemos? A la hora de hacer tecnología, por ejemplo, máquinas, como los aparatos de hemodiálisis, ¿no? Que depuran la sangre. O también a la hora de curar enfermedades, o sea, satisfacer necesidades, ¿no? Curar enfermedades, sanear el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, aplican conocimientos ahí. Según esto, hay ciencias teóricas y aplicadas. Dentro de las ciencias teóricas, bueno, la biología, la química, la psicología, la economía, las matemáticas puras, se entiende, ¿no? Etcétera. Y en el otro lado están la medicina humana, veterinaria, las ingenierías. Las llamadas tecnologías, ¿no? Aunque el término ahí es un poco ambiguo, se está usando cuando se habla de ciencia aplicada al término tecnología, como el caso de tecnología médica, ¿no? En el sentido de técnica, ¿no? De conjunto de técnicas, ¿ya? Eso es lo que viene a ser la tecnología médica, pues. Se refiere a tecnología simplemente a ciencias técnicas, tecnología médica, la enfermería, ¿no? Por ejemplo. Ya, eso es, ¿no? Pero bueno, ya se usa el término de tecnología médica, ¿no? Se ve más bonito, pero es técnica. Técnica médica sería lo adecuado, ¿no? Otras disciplinas como la contabilidad, la administración también estarían aquí, pues, dentro de ciencias aplicadas, ¿no? Ciencias aplicadas, contabilidad, administración. Ya, entonces ahí está, ¿no? Entonces, ciencias teóricas hacen conocimiento, ciencias aplicadas aplican conocimientos, ¿no? ¿No? Para hacer máquinas, para satisfacer necesidades, etcétera, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. Ya, vamos a hablar acerca del método científico. Del método científico. Bueno, ahí han puesto a Albert Einstein, ¿no? Ya, bueno, han puesto a Albert Einstein ahí. ¿No? El creador de las dos teorías de la relatividad. Por ahí algo se va a hablar porque le interesaba bastante a Popper, sobre todo, para graficar algunos aspectos relacionados con la ciencia, ¿no? Sobre todo la teoría de la relatividad general, ¿no? Que es donde se habla del espacio-tiempo, ¿no? De los cuerpos masivos, etcétera, ¿no? Como los agujeros negros, por ejemplo. Ya, vamos a hablar del método científico. Bueno, el método, bueno, es un procedimiento, ¿no? Bueno, ahora se define que el método, o se conceptúa que el método tiene cuatro pasos. Primero está el problema. Ya hemos dicho que ya de eso hablaba Bacon, ¿no? Lo primero que uno hace es observar la realidad y ahí es donde encuentra o caza problemas, decía él, ¿no? Ahí es donde se cazan los problemas. Se encuentran los problemas, pues, se encuentran los problemas. ¿Ya? Eso es lo que decía Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon, que era un cobrador de impuestos de la nobleza. Por eso usaba la metáfora de la cacería.
cazar problemas. Ahora, hasta antes de 1950, un problema simple es el de la forma del ADN, ¿no? Ya la genética, ¿no? La ciencia sobre la herencia, sí había avanzado regular, ¿no? Se habla de una genética clásica con Gregorio Mendel, ¿no? Con Hugo de Vries, antes del siglo XX. Se sabía que el material de la herencia estaba en el núcleo de la célula, por eso se le llamaba ácidos nucleicos, ¿no? Y viene de núcleo. Pero lo que no se sabía es qué forma tiene el ADN, ¿no? Ese vendría a ser el problema, ¿no? ¿Qué forma tiene el ADN? Ahora nosotros, claro, abrimos un libro de colegio, ¿no? Vemos qué bonito el ADN, es como una escalera, ¿no? Tiene sus dos bases, sus cuatro bases, ¿no? Sus dos grupos de bases, ¿no? Úricas y el otro pirimídicas, creo que le llaman ya. Dos grupos de bases, ¿no? Que ahí están como base de las escaleras ATSG, ¿no? ATSG o TACGC, ¿ya? Ahí apareados, ¿no? Hasta en formas de color, ¿ya? Pero antes no se sabía, pues. Entonces, sobre todo los laboratorios europeos estaban enfrascados en esto, sobre todo los ingleses mismos, ¿no? Estaban más avanzados que los americanos mismos. En realidad la ciencia americana se estaba nutriendo bastante ya de la europea, pero más que todo en física, ¿no? Por la presencia de diversos físicos, pues, ¿no? Que habían emigrado a Norteamérica. Entonces, ese era el problema. Entonces va a dar el caso de que hay una carrera entre laboratorios. Un biólogo norteamericano joven, que era James Watson, se junta con un físico inglés que es Francis Crick, ¿no? El padre de la llamada teoría de la panspermia dirigida, ¿no? Entonces, la panspermia sobre el origen de la vida es la vida no se pudo originar por cálculos matemáticos, estadística, no se ha podido originar en la Tierra, por lo tanto vino de afuera, ¿no? Hay las dos versiones, la una que vino de manera natural con cuerpos, ¿no? Meteoritos que llegaron aquí, ahí vino la vida, y la otra es que vino de manera a propósito, dice, alguien la envió, dice, ¿no? Francis Crick, ¿no? Alguien envió los gérmenes de la vida viendo que su civilización se iba a acabar. Esa es la teoría de Crick, ¿no? Ya, bueno, estos dos se juntan y básicamente lo que van a hacer es procesar información, o sea, no eran científicos de laboratorio, no eran de los científicos, ¿no? Que agarraban muestras, los sometían a pruebas y empezaban a aplicar algunos datos, no, no eran ese tipo de científicos, eran básicamente científicos que procesaban información o analistas de datos, si se quiere, ¿no? Porque el análisis de datos más que una etapa separada de las tres anteriores. Por eso es que Popper no la menciona, ¿no? En la lógica de la investigación, Popper habla de problema, hipótesis, contrastación. El análisis de datos se da en cualquier parte de la investigación. Aquí se ha puesto de manera separada, a modo didáctico, ¿no? Como si fuera una cuarta etapa. Entonces viene el problema, inmediatamente lo que hacen Watson y Crick es procesar información. Información incluso que provenía de gente que en el proceso va a fallecer y no va a tener ningún reconocimiento, porque cuando se determina la estructura del ADN finalmente, va a estar asociado a estos dos nombres, ¿no? A Watson y a Crick, ¿no? Ya los demás, por ahí algunas biólogas, ¿no? Como Barbara McClintock, ¿no? Me parece, caen en el olvido simplemente. Ya, entonces básicamente lo que hacen es procesar información, ¿no? Y aparte, en el Cavendish tenían los laboratorios de química, de física, iban simplemente ahí a husmear, ¿no? En qué estaba trabajando, por ejemplo, el químico Max Peruz, que también le dan el Nobel, ¿no? Por sus aportes ahí relacionados con el tema, al parecer, ¿no? No estoy muy al tanto sobre ese punto, igual, ¿no? Es de la época de Watson y Crick, estaban en el Cavendish, nada más que el otro era un químico y procesan información. Y aparte tenían a la mano información de científicos, de otros científicos, de otros científicos. Ahora, dentro de los trabajos, para formular la hipótesis, que viene a ser una suerte de solución provisional, como lo llama Popper, em, básicamente resaltan dos trabajos, ¿no? Para resumir, dos trabajos, ¿no? De los muchos que hay, ¿no? Uno es el de cristalografía,
Varios laboratorios habían reproducido la técnica, entonces ya no, pero había trabajos pioneros, ¿no? De gente que ya no obtuvo reconocimiento, ¿no? Sea por muerte, normalmente por muerte. Bueno, cristalografía de rayos X, es una técnica que mezcla física y química. Primero se cristaliza el ADN, ¿no? Tiene esa propiedad de cristalizarse y se somete a rayos X, rayos Röntgen, ¿no? A rayos X. Entonces, a eso se le toma fotos y es otra técnica, ¿no? Fotografiar. Y lo que habían visto en el proceso de difracción era a partir de un punto de fuga, ¿no? Difracción circular con bandas un tanto negritas. Esas bandas un poco oscuras la van a interpretar como hélices. Nada más que los laboratorios no sabían de cuántas hélices estaba hablando, ¿no? Algunos decían que eran 4, ¿no? Así. No se sabía cuántos brazos tenía el ADN. Ese es uno de los trabajos más conocidos, ¿no? Más discutidos en el momento, ¿no? Más susceptibles de interpretación y de reproducción también. La cristalografía de rayos X en ADN. Y el otro trabajo, ese sí, ¿no? Con nombre propio es el de Erwin Chargaff, ¿no? El bioquímico Chargaff, lo que había determinado, aplicando por ahí estadísticas, pero también separación, ¿no? En laboratorio, ¿no? De los nucleótidos, ¿no? De adenina, timina, citosina, guanina, había determinado que había cierta proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, si en una porción había, por decir, no sé, por decir un 60% de adenina, en el otro lado había un 40% de timina, ¿no? Por poner el ejemplo. Entonces, estas dos se juntaban. Y lo mismo pasaba con la guanina y la citosina. Entonces, esto lleva a suponer a Chargaff que esas bases se aparean, pues, ¿no? AT y CG. AT, CG, siempre. Nunca se aparea la adenina con la guanina o la citosina. No, nunca ocurre. No, nunca va a ocurrir. ¿Ya? Nunca va a ocurrir. Una suerte de que son ya, ¿no? Se complementan, ¿no? Como se complementa un candado con una llave ahí. De la AT y CG. AT y CG. A ese apareamiento de bases, ¿no? Que ocurre, es lo que regularmente ocurre en el ADN, como es algo regular, o sea, siempre ocurre, salvo, bueno, que hay alguna mutación, ¿no? Siempre ocurre, va a pasar a ser una ley, ¿no? Una ley es un enunciado que te dice un aspecto regular de la naturaleza, ¿no? ATSG, ya, la ley de Chargaff, ¿no? Y entonces con todos estos elementos y otros más, ¿no? Van a plantear una hipótesis Watson y Crick, ¿no? Que el ADN tiene doble hélice y su apareamiento de bases es ATCG. ATCG. Publican el texto en la revista Nature, ¿no? En la revista, y adelantándose otros laboratorios que estaban por el mismo camino. Ya lo hacen rápidamente, ¿no? Ponen un esquema de cómo se ve el ADN, ¿no? Con las bases ahí, con el apareamiento de bases, y ya pues, ¿no? Proponemos una estructura para la molécula de la herencia, ¿no? Así comienza el artículo, ya en la revista Nature. Ahora, para los que deseen ver el artículo completo, lo pueden encontrar en el libro de bioquímica de Leninger, ¿no? Es un libro grande, azul, ¿no? Pueden ir ahí a la facultad, ¿no? Se puede entrar, ¿no? De San Fernando, una de las bibliotecas, debe haber ejemplares de estos libros que son carísimos, casi 800 soles, creo que está un tomo, ¿eh? Ya, y se puede fotocopiar, tomar una foto de repente del artículo, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ya, ahí está. Bueno, se puede entrar, ahí está el anfiteatro, ¿no? Ahí está la morgue, está el comedor también al costado. Ahí comen los médicos. Ya, sí se puede pasear. Entonces, ¿qué dice? Dan una hipótesis. Su hipótesis es esa estructura. Ahora, el significado de hipótesis, el más aceptado es solución provisional, ¿no? El que plantea Popper, ¿no? O lo que está ahí, ¿no? Respuesta tentativa o solución tentativa, ¿no? Solución provisional. Ahora, Popper decía que no solamente una teoría científica, sino toda la ciencia es una gran hipótesis. Debe ser sometida constantemente a prueba. Por eso es ciencia, dice, ¿no? Algo que tú atacas siempre. Con la hipótesis
va a pasar eso, ¿no? ¿No? Porque lo siguiente es la contrastación, es cuestionar, atacar, someter a prueba la hipótesis. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar en los años posteriores a la publicación del artículo, ¿no? Del artículo, ¿no? En lo que, bueno, eso va a marcar uno de los grandes inicios de la biología molecular. Ya en los 60 se determina cómo es que ocurre la síntesis de proteínas, ¿no? Y a la vez cómo es eh, ya, cómo ocurre aquello de la síntesis de proteínas. Ay, ya solamente vamos a ir a recoger ya el mami, las cremas. Ajá. Ya, ma. ¿Cómo están? Ya, entonces, pero eso ocurre sobre todo en la década del 60, ¿no? Hay bastante optimismo sobre cómo iba avanzando la biología molecular, pues, a partir de precisamente del ADN, pues, ¿no? Es que eso va a determinar un montón de cosas, ¿no? Ya, eso es lo que va a pasar, ¿no? Ya, vamos a seguir, estoy distrayendo acá. Ya, entonces se somete a prueba, ¿no? Ya, luego que se somete a prueba, porque no se refuta, ¿no? El término es de Popper, ¿no? Refutación. A las teorías las llamaba hipótesis teóricas o teorías. Toda la ciencia es una gran hipótesis. Bueno, simplemente se comprobó, pues, ¿no? Se comprobó siempre es todo y aparecieron otros datos más, ¿no? Otros datos más. Ya. Eso es contrastación, someter a prueba. Ahora, el análisis de datos, más que, se ha movido, el análisis de datos, más que una etapa, hemos dicho, es simplemente es procesar información. Y ese procesar información se da en cualquier etapa, pues. No es básicamente lo que hicieron Watson y Crick, ¿no? Watson y Crick. Ya, Watson y Crick, ¿no? El análisis de datos. Bueno, ya después le dieron el Nobel, ¿no? El Nobel de Medicina, de Fisiología se llama, en realidad. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya, hay algunos conceptos que creo que no están, y luego de repente está en glosario, que es el de teoría científica, ¿no? Una teoría es un conjunto de enunciados acerca de la realidad. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, que está un poco siendo cuestionada, la teoría de la relatividad general, la teoría de la evolución, etcétera, etcétera, ya, etcétera. Y una ley es un enunciado. Claro, una teoría son varios enunciados científicos, pero una ley es un solo enunciado científico. Ambos tienen carácter predictivo. Naturalmente, las teorías tienen más carácter predictivo, pero ambas tienen la misma naturaleza, ¿no? La misma naturaleza. Ya, vamos a pasar. Ya, lo que sigue es esto de acá. No sé qué ha pasado, lo han desordenado aquí ahora. Esto es lo primero. En epistemología hay dos problemas centrales. El primero es el problema de la demarcación y el otro es la inducción, por lo menos de la inducción, ¿no? De los dos vamos a hablar. Ahí probablemente si hay tiempo un poco del el problema del progreso también. Ya, vamos a hablar entonces del problema de la demarcación. Demarcación. Y luego hablaremos de la inducción. Demarcar es simplemente separar. O sea, yo separo qué cosa es ciencia de qué cosa es no ciencia. Popper trata ambos asuntos en el libro Los dos problemas fundamentales de la epistemología, ¿no? El problema de la demarcación y el problema de la inducción. Un tanto a modo de imitar el título de otro libro, es Los dos problemas fundamentales de la ética de Arthur Schopenhauer, ¿no? Que por ahí considera un texto menor, aunque yo no lo veo tan menor, porque son dos asuntos centrales, ¿no? Estos dos problemas centrales son el problema del libre albedrío, de la libertad, y el problema del fundamento de la ética, ¿no?
tan menor. De ahí toma el título Popper y habla de los dos problemas, ¿no? La demarcación y la inducción. Primero vamos a hablar de la demarcación. Pues ya hemos dicho que demarcar es separar ciencia de no ciencia, ¿no? De no ciencia. Ahora, el criterio aceptado hasta comienzo del siglo XX, ¿no? Y aceptado por el neoempirismo en torno al Círculo de Viena es el verificacionismo. El verificacionismo. Verificar era simplemente, no sé, ¿dónde lo tengo? Verificar era simplemente confirmar, pues, ¿no? Confirmar un enunciado inductivo. Verificación uno, verificación 2, verificación 3 y así. Popper simplemente va a decir que eso es simplemente confirmación tras confirmación. Ahora, ¿qué cosa decían los verificacionistas? Solamente lo que se puede verificar empíricamente pertenece a la ciencia. Si tú no puedes verificar empíricamente mediante la experiencia sensorial, se entiende, ¿no? Sea con instrumentos o de manera directa, si no se puede verificar, constatar, eso no pertenece a la ciencia. O sea, lo que tú no puedes constatar no es científico. Entonces, si ahí por inducción yo tengo, ¿no? El calor dilata el cobre, el calor dilata el hierro, etc. El calor dilata los metales. Voy a someter a verificación ese enunciado inductivo. El calor dilata los metales. Agarro un metal A en el laboratorio, se dilata con el calor, sí. Un segundo caso, igual. Un tercer caso, igual. Y eso es constatación empírica. Eso es lo que llaman verificación. Eso se puede hacer cuando algo, un enunciado, una teoría es científica. Eso es lo que van a sostener los verificacionistas, pues. Ahora, ¿qué cosa va a decir Popper? Porque va a ser en un inicio Popper contra todo el neoempirismo, ¿no? A partir de Popper van a aparecer posiciones afines al racionalismo o la posición racionalista crítica del mismo Popper. Una posición afín es la de Lakatos, que en realidad fue discípulo de Popper. Pero el núcleo más fuerte está en torno, de crítica, está en torno al llamado racionalismo crítico de Popper. Entonces lo que va a decir Popper es que eso de verificar y verificar es simplemente afirmar y afirmar. Es un criterio insuficiente, ¿no? Insuficiente para decir qué cosa pertenece a la ciencia. En el cisma en física, Popper va a decir que hay cosas en física que no se pueden verificar. Tú no puedes verificar, por ejemplo, diversos aspectos de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? De la teoría de la relatividad de Einstein. En el caso de la teoría de Einstein, aparecían aspectos, pues, ¿no? Entonces, lo de Popper, no sé, primero creo que es esto de acá. A ver, esto es. Claro, por ejemplo, cuando Einstein habla de los agujeros negros, pues, ¿no? Eso no se podía verificar empíricamente, simplemente no se podía observar. Sin embargo, no por eso, eso no es ciencia, decía Popper, ¿no? Eso es tan científico como lo que tú puedes constatar empíricamente. ¿Ya? Eso es lo que va a señalar Popper. Eso es tan científico como aquello que se constata empíricamente, decía. Ahora, pocos años de manifestar esto de la teoría de la relatividad general, los agujeros negros, apareció un matemático, ¿no? Cuyo apellido empieza con Schwarz, ¿no? Que es negro, ¿no? No recuerdo el resto del apellido, que hizo una solución matemática a las ecuaciones de Einstein, ¿ya? Y como producto de eso, se afirmaba matemáticamente la existencia de agujeros negros, ¿ya? Agujeros negros, ¿no? Claro, la evidencia empírica de los agujeros negros va a ocurrir mucho después, ¿no? Mucho después. Otro caso, también dentro de la teoría de la relatividad de Einstein general, se afirmaba más adelante la existencia de ondas de gravitación, lo que ocurre cuando dos cuerpos masivos chocan en el espacio, ¿no? Mueven todo el espacio-tiempo. No se podía constatar empíricamente, ¿no? La constatación empírica recién ocurrió en el 2015, cuando ya había la tecnología suficiente, pues, ya cuando ya había la tecnología suficiente, ¿no? Entonces, para el falsacionismo, lo que se puede falsar mediante contraejemplos, eso pertenece a la ciencia.
Ya, eso pertenece a la ciencia. Vamos a volver a este punto. Quiero volver acá. Eso pertenece a la ciencia. Ahora, ¿en qué consiste el criterio de falsación? Falsar simplemente es buscar contraejemplos, pues, algo que contradiga la teoría, ¿no? Entonces, si la teoría dice, si la teoría dice, ¿no? Si la teoría dice todos los cisnes son blancos, lo contradictorio, el contraejemplo es buscar un cisne negro, algo que contradiga la teoría. Ahora, lo que normalmente ocurre es que se refuta parte de la teoría científica y esto genera nuevos problemas. En teoría se podría refutar toda la teoría científica, toda la teoría científica se podría falsar, ¿no? Se podría falsar, pero eso es poco probable, ¿no? Lo que normalmente ocurre en la ciencia, ¿no? Es que parte de las teorías científicas caen y eso es lo que genera nuevos problemas, ¿no? En cambio, si tú confirmas y confirmas y confirmas con las verificaciones, eso no favorece el avance de la ciencia. Eso favorece más bien el estancamiento. Lo que favorece la ciencia es que aparezcan pequeñas contradicciones, que le den consistencia a la teoría, porque eso genera nuevos problemas y así la ciencia progresa, así la ciencia avanza, ¿no? Entonces, porque eso de que tú verificas y verificas y verificas, eso no es un mérito, dice, ¿no? Eso de la irrefutabilidad es algo vicioso como está ahí. ¿Qué cosa no era teoría científica para Popper, por ejemplo? El materialismo dialéctico no era una teoría científica para Popper, porque tiene solamente afirmación y afirmación y afirmación. No hay nada de contradicción, pues. También ocurre eso con el psicoanálisis, por ahí también la teoría de la evolución antes de 1950, ¿no? Que no había genética, ¿no? Hay un antes y después de la determinación de la forma del ADN, pues. ¿No? De ahí, a partir de ahí se empieza a hablar de genes, ¿no? De segmentos de DNA recién. Ya no había nada de eso, ¿no? Entonces, en eso consiste la falsación. Basta que una teoría científica te permita la posibilidad de ser refutada total o parcialmente para que sea considerada ciencia. Pasó con la teoría de la relatividad general. Entonces dice, vamos a buscar estos aspectos que contradigan la teoría, ¿no? Son cosas que no se pueden demostrar de momento, pues, ¿no? Ahora, otro punto más es vamos a volver a este cuadrito grande. Otro punto más es eh, claro, hay teorías que no se pueden probar empíricamente de momento. Se da más en la física, ¿no? Por eso habla del cisma en la física, porque en física hay una física matemática, pues, que no requiere del laboratorio, sino más bien de cálculos matemáticos. Pasó con la teoría de la relatividad general de Einstein, igual pasó también con la teoría de los quarks. Cuando los quarks aparecen en los 60, aparecen como modelos matemáticos, ¿no? Su evidencia empírica es muy posterior. Entonces, un tanto que lo racional se adelanta a lo empírico en el ámbito de la física, ¿no? Por estas consideraciones es que Popper dice, aparte de llamar la conjetura a la teoría científica, también las llama construcciones racionales. Toda teoría científica es una construcción racional de la ciencia. Ahora, pero no por esto, eso se queda en el puro plano racional. En realidad, en torno a las teorías científicas hay dos planos, ¿no? Está el plano racional, ¿no? Arriba, y abajo está el plano empírico. Entonces, esta teoría científica, ¿cómo se relaciona con el mundo empírico? Se relaciona con el mundo empírico primero, porque las teorías científicas hablan del mundo empírico. Uno, primer aspecto empírico, primera relación. Y la segunda relación es dónde se falsan las teorías científicas o conjeturas. Se falsan en el mundo empírico. ¿Dónde voy a buscar estos quarks que son elementos matemáticos? En el mundo empírico.
Entonces, sí guardan enteramente relación con el mundo empírico. No es que se queden solamente en el puro plano racional, pues. Y entonces la falsación debería ser un criterio más que suficiente para decir qué cosa es científico y qué cosa no lo es, o sea, para demarcar, ¿no? Y falsar simplemente es buscar contraejemplos, ¿no? Que refuten las teorías, ¿no? Que refuten las teorías, total o parcialmente. Y también, claro, la falsación ocurre en el plano empírico, ¿no? En el plano empírico ocurre la refutación también. Bueno, ahí está. Ahora, el otro problema es el famoso problema de la inducción, ¿no? De la inducción. Bueno, ahí está. Acá está la inducción. Acá está. El problema de la inducción. ¿Ya? El problema de la inducción. Bueno, la inducción es algo muy moderno. Bueno, lo plantea Bacon en oposición al deductivismo aristotélico, ¿no? En el siglo XVI, en el Novum Organum. Y eso es lo que se va a heredar, lo que van a heredar los neoempiristas hasta las primeras décadas del siglo XX, en torno al Círculo de Viena, pues, ¿no? En torno al Círculo de Viena, ¿no? Ahí va a estar los Carnap, Maurice Schlicks, ¿no? Ellos van a defender el neoempirismo, ¿no? Y el núcleo fuerte del neoempirismo defiende la inducción como punto de partida, ¿no? Se arriba a un enunciado inductivo. Es más, a las ciencias, desde Bacon, se les empieza a llamar ciencias inductivas, ¿no? Ciencias inductivas hasta comienzo del siglo XX, hasta comienzo del siglo XX, ¿no? Y la inducción se asocia, como ya hemos dicho, al verificacionismo, pues, al verificacionismo, al verificacionismo. Ya, y se asocia también, naturalmente, como hemos dicho, al neoempirismo, ¿no? Al neoempirismo, ese que va a heredar el pensamiento empirista, materialista, positivista, etcétera, ¿no? Al verificacionismo y naturalmente al empirismo se asocian esta posición, ¿no? El problema de la inducción. Pero ese método deductivo tiene su oposición en el llamado método hipotético deductivo de Popper, ¿no? Método hipotético deductivo de Popper. Para Popper, la ciencia es un modelo hipotético deductivo. Ahí están los dos términos. Hipotético, ¿por qué? Toda la ciencia y cualquier teoría científica es una hipótesis. O sea, es una solución provisional. Esto es que tú debes someter constantemente a prueba, a refutación constante, la ciencia, las teorías, ¿no? Las teorías, ya que la ciencia constantemente se equivoca, pero también se perfecciona. Entonces, por un lado, considera a la ciencia y a toda teoría científica, Popper lo considera como una solución provisional. ¿Y por qué deductivo? Deductivo viene de racionalidad, porque toda teoría científica es una construcción racional, como ya hemos dicho, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, aquí se pone de relieve estos dos planos, ¿no? El mundo racional, que es el mundo de las teorías científicas, ¿no? Ahí están, arriba, ¿no? Que es el mundo de la deducción, ¿no? Las hipótesis o teorías científicas o conjeturas también las llaman, ¿no? Se han usado el término acá hipótesis. Hipótesis, teoría científica o conjeturas vienen a ser sinónimos para Popper. Ya, ahí están, ¿no? Y la deducción también es racional, pues. Ese es el plano de las teorías, es el plano racional, lo que está arriba. ¿Se relacionan con el plano empírico? Sí, como hemos dicho, con la experiencia, ¿no? Porque esas teorías científicas o ese modelo hipotético deductivo, como es todas las ciencias, hipótesis y deducción, ¿de dónde nacen? Nacen de la observación empírica, pues. Ahora, ¿dónde yo voy a falsar el modelo hipotético deductivo, la hipótesis deducción, la teoría científica o las conjeturas o toda la ciencia? En el plano empírico ocurre la contrastación, la falsación o la refutación, que son sinónimos, ¿ah? Contrastar, refutar, falsar son lo mismo, son lo mismo. Ya ahí está, ¿no? Entonces, así ve Popper la ciencia, ¿no? Así ve la ciencia Popper. Es un gran modelo hipotético deductivo. O sea, es un modelo provisional, ¿no? Una solución provisional, pero también es una construcción racional, ¿no? Entonces ahí está lo de hipótesis y deducción, ¿no? El mundo de las teorías científicas arriba. Ya, esto se ha abierto, vamos a cerrar.
Ya, vamos a volver acá a este cuadro que tengo aquí. No, esto no es. Esto de acá es. Ya, aquí está un esquema, de repente pueden capturar de los tres problemas, ¿no? Bueno, los tres problemas están acá. El otro problema que yo no lo han considerado, voy a comentarlo, ¿eh? Y bueno, y también la posición que no está la de Feyerabend, el anarquismo, ¿no? A Feyerabend, en el caso de Feyerabend, Paul Feyerabend, toma algunos conceptos de Thomas Kuhn, como el concepto de comunidad científica, ¿no? Y esto lo lleva a afirmar que la ciencia simplemente es un conjunto de creencias de una comunidad especial que es la comunidad científica, dice, ¿no? ¿Ya? Bueno, empieza a cuestionar la ciencia, no hay método, etcétera, ¿no? Bueno, muchos no lo toman en cuenta. Mario Bunge, por ejemplo, que es un racionalista crítico que ya falleció, ¿no? En la línea de Popper, no lo tomaba en cuenta, dice, ¿no? Él decía tonterías, Feyerabend, pero bueno, ahí está, ¿no? Ha quedado en el cuadrito. Ahora, el otro problema es que, ¿no? Aquí lo voy a comentar, el progreso de la ciencia. Progreso entendido es cómo es que avanza la ciencia. Hasta comienzo del siglo XX, ¿no? La afirmación general, ¿no? de los empiristas, materialistas, etcétera, era que la ciencia avanza acumulando conocimientos, juntando conocimientos. Así avanza la ciencia. Esa era la acepción general. Ya luego de discusiones, ¿no? Al inicio de las primeras décadas del siglo XX, en torno al Círculo de Viena, etcétera, aparecen nuevas posiciones. Aparece primero la posición de Thomas Kuhn, ¿no? La ciencia avanza mediante revoluciones científicas. ¿Cómo? Reemplazando paradigmas. Uno, lo de Thomas Kuhn. Pero en el caso de Popper, ¿qué cosa dice? Para Popper, la ciencia avanza refutando parcialmente las teorías, refutando constantemente las teorías científicas. Ya que cuando se refuta una parte de la teoría, ¿qué pasa? Aparecen nuevos problemas. Como aparecen nuevos problemas, recién podemos decir que la ciencia avanza, gracias a esos nuevos problemas, dice. Bueno, ese es el modo como ve el progreso científico o avance científico Popper, ¿no? Ahora, acá hay una ampliación sobre el último problema, ya para terminar esto de acá, ¿no? Ya. Ya, así ve el progreso en la ciencia Popper, ¿no? Miren, Eh, los problemas científicos en principio, ¿qué producen? Producen teorías, hipótesis, ¿no? O modelos hipotéticos deductivos, ¿no? Como se suele llamar. Ya. Bueno, llama conjetura, teoría científica, modelo hipotético deductivo, bueno, es lo mismo para Popper. Ya. Esas teorías se someten a prueba, se falsan, ahí está, probar el modelo. ¿Qué cosa ocurre? La refutación de parte de ella. ¿Qué cosa genera eso? Nuevos problemas. Así avanza la ciencia para Popper. Ahora, el otro caso particular es el de Kuhn, ¿no? Es el caso interesante, aunque ya es un poco antiguo, bastante, bastante en vogue en los 60 sobre todo. Ya, para Thomas Kuhn, la ciencia avanza mediante saltos o revoluciones, ¿no? Dice, en algún momento de la historia, la comunidad científica, ahí usa el término comunidad científica, ¿no? Tan satirizado por Paul Feyerabend, por ahí por otros, como el sociólogo Bruno Latour, también igualito, ¿no? Ya, ¿qué cosa pasa con esa comunidad científica? Por decir, en el siglo XV, la comunidad de la astronomía medieval, ¿no? Todavía es el medioevo, defiende la teoría geocéntrica, el centro del universo es la Tierra y no se mueve, ¿no? Ahí está. En torno a la Tierra que habían una serie de esferas celestes. Ya. Compartían un paradigma. Dentro de ese paradigma, bueno, el paradigma es una cosa amplia, es un modelo, ¿no? Dentro de ese modelo está, de esa comunidad está cómo ve la realidad, qué prácticas científicas tienen, ¿no? Etcétera. Pero también dentro de ese paradigma hay una teoría, y en este caso, como decimos, era el modelo geocéntrico, modelo tolemaico, ¿no? Que también lo defendía Aristóteles y los medievales. ¿Ya? ¿Ya? Y eso era de la ciencia normal hasta ese momento. ¿Qué cosa pasa? Que, por ejemplo, empezaban a haber telescopios, se empezaban a hacer observaciones en los inicios del mundo moderno. Entonces, va a pasar que las esferas celestes que supuestamente eran intocables empezaban a ser atravesadas por cometas, por ejemplo, o asteroides, ¿ya? ¿No? Y eso se consideraba una anomalía. Ocurren tantas anomalías en el paradigma, en la teoría científica, ¿no? Que
esa teoría empieza a caer en crisis. La ciencia, el paradigma, toda la ciencia empieza a caer en crisis, ¿no? Y finalmente va a caer todo el modelo paradigmático, con la teoría científica inmersa en ella también. Cae. Tantas anomalías. ¿Cuál es la solución? Un nuevo paradigma. En este nuevo paradigma, una comunidad científica adopta un modelo teórico. Y este modelo teórico nuevo era el modelo copernicano, ¿no? O heliocéntrico. El Sol estaba en medio, el planeta se movía, el planeta Tierra, alrededor del Sol. Famoso modelo. Cuando ocurre ese cambio de paradigma y también cambio de teoría científica, ocurre la ciencia en revolución, ¿no? Y esa ciencia en revolución poco a poco se convierte en ciencia normal, en ciencia normal. Otro término interesante que acuña Kuhn es el de inconmensurabilidad. Inconmensurabilidad es el hecho de que dos teorías científicas se repelen por su propia naturaleza. En este caso, ¿no? La teoría geocéntrica de Ptolomeo tenía base metafísica, creencias religiosas, observación. En cambio, la teoría de Copérnico era básicamente observación empírica y algunas prácticas, ¿no? Como el uso de instrumentación y de cálculos también. ¿Ya? Entonces, luchan entre sí las teorías. Algo también se dijo que pasaba con las teorías del tiempo, ¿no? Del tiempo, el tiempo de Newton frente al tiempo de Einstein, ¿no? De Einstein. El tiempo para Newton ocurría de manera universal. En cualquier parte del universo ocurría el tiempo de igual manera. En cambio, ya luego Einstein va a determinar que el tiempo ocurre de manera distinta, de manera relativa, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? En el caso de los cuerpos celestes, lo que va a determinar el tiempo es la masa, ¿no? Cuanto mayor masa tiene, la distorsión del tiempo es mayor, ¿no? La distorsión del tiempo, ¿no? Es mayor, puede transcurrir más rápido. Ya, bueno, estas son las claves. Ahí en la pregunta 3 ha habido un error de digitación, ¿no? Tienen que borrar la palabra equívoco y poner ahí la palabra énfasis, ¿no? O sea, tachan la palabra equívoco y ponen la palabra énfasis, ¿no? En la 3C, ¿no? Que es la respuesta. Ya, y van a tener que hacer eso para que la respuesta esté adecuada, pues, ¿no? Ahí es una cuestión de digitación que ha habido, ¿no? Ya, hasta ahí de repente alguna pregunta. Voy a abrir el chat ya para ir terminando. Se borró las claves. Ya, ahí están las claves. Ya está. Ya, ¿alguna pregunta de repente? ¿O nos quedaremos ahí? Profesor, disculpe, ¿por qué palabra se Sí. cambiaba equívoco? Eh, por énfasis. Claro, porque ahí debería decir en la opción C énfasis. Sí, pues, sino que ahí había Ok, una cuestión sí, si no, no sale, pues, ¿no? Con énfasis. Sí. Ha habido un error de digitación. Claro, 3C, ¿no? En vez de equívoco, énfasis, ¿no? Borran equívoco y ponen énfasis. Ya. Ya, el Lakatos fue discípulo de Popper. En principio, yo le comentaba a un profesor, Lakatos es tan racionalista como Popper. Lo que pasa es que Lakatos trata de mejorar. Algunos dicen que mejora, ¿no? Lo planteado por Popper. Bueno, pero en realidad es un modo de ver, ¿no? Claro, porque Lakatos no habla de teorías, dice, sino de programas de investigación científica, ¿no? Lo único, y por ahí desarrolla esa idea. Pero en el fondo es racionalista como Popper. Ya, si no hay otra pregunta, ya nos quedaremos aquí nomás, pues. Ya, entonces nos estaremos viendo ya la siguiente semana. Cuídense, nos vemos, voy a ir cerrando esto.